Ya, en este ejercicio vamos a hacer el cálculo del campo magnético en el punto P, utilizando la ley de Weierstrass según nos dice el enunciado. Dice que esta es una espira de radios concéntricos A y B, donde la corriente se mueve entonces con intensidad de 2 amperes en sentido horario, por decirlo así. Antihorario y después vuelve en sentido horario. Y calcular entonces el campo magnético en el punto P, que es en el centro de los dos anillos concéntricos. Entonces vamos a calcular esto separando el cálculo en 4 partes. La primera va a ser en este semicírculo que va desde 0 hasta pi con radio A. Después vamos a ir con un ángulo constante que es pi en este caso, si que lo tomamos de este eje de referencia, pero desde el radio A hasta el radio B. Después vamos de vuelta desde pi hasta 0 con radio B, y después vamos de vuelta con desde B hasta A en ángulo constante. Entonces todo eso lo vamos a resumir en 4 integrales. Si situamos nuestro sistema coordenado de esta forma, x e y hacia allá, entonces algún punto va a estar caracterizado con el ángulo phi. Aquí vamos a tener nuestro vector r unitario, y tangente a esta circunferencia va a estar el vector phi unitario. Entonces vamos a hacer esto usando la ley de Biot-Savart, que dice que el campo magnético en el punto P, en algún punto, que vamos a llamarle mejor R de manera genérica, es mu sub 0 entre 4pi, y la integral sobre el circuito de I de L cruz el punto donde estamos estudiando menos el punto de origen o el punto fuente, dividido esa distancia al cubo. Entonces vamos a identificar cada punto. El punto P está en el origen, así que este vector R es el vector 0. Y el vector R' va a depender de la trayectoria que nosotros estemos considerando. Si vamos al dibujo, entonces va a ser este punto, por ejemplo, que es el vector R por R unitario en esta trayectoria. El primer caso entonces va a ser la trayectoria 1, que es para R igual a. El ángulo va a cambiar entonces desde 0 hasta pi. Y entonces acá debemos identificar algunas cosas. El vector dl es por el cual va la corriente, que ese vector es tangente a la circunferencia, así que es el vector phi unitario, y el radio de giro entonces es a en la primera trayectoria. Así que el campo magnético en el origen, que es nuestro punto P, es mu sub 0 entre 4pi, la integral desde 0 hasta pi entonces, y el de L entonces dijimos que era a por phi unitario, cruz el vector R, dijimos que era el origen, lo vamos a poner acá, y el punto fuente. Entonces si vamos al dibujo de esta forma, el R' sería el A por R unitario, y todo esto nos queda acá de esta forma. Y la distancia que está ahí va al cubo, así que es el radio A. Bueno, la corriente es constante, el radio es constante, así que salen algunas cosas. 4pi, acá tenemos un A, 2A, y acá está 3 veces, así que aparece un factor 1 entre A. Y lo único que hay que hacer acá es el producto cruz, phi cruz R,
pero el ordenamiento normal sería R cruz phi igual a K. Y de esta forma el ordenamiento es cíclico. Phi cruz K es R tongo y K cruz R es phi. Así que, siguiendo esa nota, entonces esto nos va a dar un vector menos K, pero con este factor menos va a quedar positivo. Entonces, esto es K y la integral que hay que hacer es de 0 hasta pi del vector, o sea, del término de phi, que no lo noté todo esto. Y por lo tanto aquí esto es mu sub 0 i. Acá si integramos eso es un pi, dividido eso va a dar 4a y con k unitario simplemente. Esto es la trayectoria 1. Para la trayectoria 2, en este caso lo que vamos a hacer es cambiar el radio, así que la trayectoria, nuestro dl es r por r tongo. Ahora la magnitud va a ir cambiando desde a hasta b y el ángulo es fijo. Entonces esa parte va a ser más o menos lo mismo. Mu sub 0 entre 4pi. La integral entonces va a ir desde 0, o sea, perdón, desde el radio igual a hasta el radio b del factor i de l, lo escribimos aquí, que es r por r unitario por el dr. Ay, perdón, esto es dr por r unitario. Un cruz, entonces el origen menos, y nuevamente el punto que estamos estudiando está en el término r por r unitario. La única diferencia está acá en que este radio que está acá no es fijo como acá, porque va a ir cambiando desde A hasta B. Así que lo dejamos con un R genérico. Y la distancia que aparece acá nuevamente está el cubo. Pero la gran diferencia al tramo 1 es que acá queda un producto cruz de R, cruz R, R. 2R unitarios entre ellos mismos, así que esta integral es simplemente 0. Porque un producto cruz de un vector consigo mismo es 0 y por lo tanto no hay nada que integrar. La trayectoria 3 es similar a la trayectoria 1. En este caso el R ahora es B. Nuestro dl es B por d phi y el fitongo. Ahora lo único que va a cambiar nuestro sentido, que va a ir desde pi hasta 0. Nuestro R sigue siendo el origen. El R' ahora va a ser el R por R unitario, donde en este caso el radio de giro es B y por lo tanto la integral es la siguiente. La integral entonces desde pi hasta 0 del V, bueno, la corriente que no lo había notado, de phi unitario, cruz el origen, menos el vector que va a generar, que es V por R tongo, y esto dividido la distancia que es V y va a estar al cubo. Sacando todos los términos constantes, entonces nuevamente aparecen 2V dividido V al cubo, entonces va a quedar un 4pi por V, la corriente también es constante, y va a quedar entonces la integral de pi hasta 0 del de phi, y phi cruz R dijimos que era menos K. Y entonces con el menos que está acá va a quedar positivo por K unitario, y por lo tanto si integramos eso nos va a dar menos mu sub 0 i entre 4b y por K unitario. Y para la parte 4 el análisis es similar. El R va cambiando, nuestro dl es dr por R unitario. El R sigue siendo el mismo, no lo cambiamos en toda
en todo el cálculo, debido a que ese punto es fijo. El R' en este caso va cambiando porque va desde B hasta A. Y el vector es R por R unitario. Así que cuando hacemos esta integral, de nuevo va a quedar algo parecido. 4pi. Y la integral entonces va desde B hasta A. De R por R unitario. Cruz 0 menos el R por el R tongo. De R al cubo, pero nuevamente pasa lo mismo que en el tramo 2, que queda R cruz R y esto es 0. Y por lo tanto, el campo eléctrico, o sea, magnético total en el punto 0 va a ser la suma de los campos individuales, que es mu sub 0i entre 4a y menos mu sub 0i entre 4b. Y todo esto en cada unitario, así que si se arregla esto un poco, queda algo así como AB, B menos A y por K unitario.